Así iniciamos el módulo 1 titulado Análisis de datos de la cadena láctea. En primer lugar, hablará Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, sobre el diagnóstico de la cadena láctea argentina. Y en segundo lugar, disertará Mónica Ganley, de Applied Economics y Management, Quarterra, sobre el panorama de la lechería mundial y mercados internacionales. Invitamos a nuestra moderadora del seminario, Elida Thierry, a recibirlos. Buenos días para todos. Ay, me aplauden. Bueno, gracias. Merecido. No, gracias a ustedes por estar acá. Los voy a estar acompañando en el tránsito de estos 4 bloques que tiene este seminario internacional. Invito a subir al escenario, mientras tanto, a Jorge y a Mónica, que van a ser quienes nos van a acompañar. Yo me voy a tomar un segundo para remarcar algo. La importancia de este seminario de hoy es que todos podamos irnos, primero, con ideas nuevas, con ideas claras y aplicables a nuestra profesión, a la unidad productiva que tengamos en marcha, cada uno en su sector. Y aprovecho que hay figuras políticas acá para remarcar algo. Están terminando gestiones de gobierno que a la lechería lamentablemente le han dejado muy poco. Y esto no pasa ahora, sino que viene pasando de hace muchos años. Sería muy bueno que en las próximas gestiones la lechería y el campo en general, estamos en una rural, no dé tanta pelea por poder producir, por poder hacer lo que tiene que hacer. Lo ideal sería que de este evento se lleven algunas ideas de lo que necesita la lechería para adelante para poder seguir apostando. Santa Fe es una de las potencias en lechería, es hermoso verlo en un video, pero también es hermoso verlo cuando las políticas ayudan a un sector a trabajar. Acá tenemos a muchos productores chicos, más grandes, de industrias, que necesitan apoyo de políticas correctas para poder seguir adelante. Instituciones, un montón de cosas. Los datos los tiene Jorge Giraudo. Digo, el diagnóstico de la cadena lechera hoy ya está hecho. Entonces tenemos datos, tenemos herramientas, tenemos propuestas. Lo bueno sería que el sector político acompañe. Hoy vamos a hacer todo un recorrido por temas fundamentales como sustentabilidad, como tecnología y como las nuevas generaciones. Tiene la lechería argentina que seguir apostando por las nuevas generaciones. Ahora sí, y mientras se sirve agua, el que siempre tiene todos los datos en la cabeza, porque uno los tiene en la web de OCLA, pero él los tiene siempre a mano, Jorge Giraudo, que nos va a dar un panorama de lo que es la lechería, de dónde está la lechería hoy en la República Argentina. Jorge. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, buen día a todos. Tarea difícil de romper un poco el hielo y encima pero bata. Que gran parte de la charla tiene algunas cuestiones que no son de lo más agradables. El título, si esto andaría, sería el diagnóstico de la cadena láctea. Obviamente que el diagnóstico consiste en evaluar la situación de la cadena, ver los problemas, las potencialidades y ver el eventual desarrollo. No alcanza con el diagnóstico de la realidad, sino que es necesario transformar esa realidad. Entonces vamos a dividir el análisis entre lo estructural y lo coyuntural. En lo estructural tenemos una lechería argentina que han escuchado por todos lados que la lechería argentina está estancada, cosa que no es verdad. La lechería argentina crece, tiene diferentes etapas de crecimiento, es decir, tuvo en la década de 90 un crecimiento muy fuerte del 7,2% anual, después tuvo un periodo de crecimiento del 3% y después en el último tramo un 2,7% con, lógicamente, algunos baches producto de los precios internacionales o de las condiciones climáticas adversas. Pero es una lechería que, fíjense que en el largo plazo, desde 1970 a 2022, tiene incluso una tasa de crecimiento de la producción mucho más alta que la lechería mundial.
Nosotros distinguimos en este proceso de crecimiento 3 etapas, una etapa que va del año 91 al 99, donde crecimos fuertemente. Eso fue producto de la incorporación masiva de tecnologías de insumo y de proceso. Ahí apareció el tema de la alfalfa sin latencia, el tema de la enificación, la crianza artificial de terneros, la inseminación artificial, el control lechero, el pago por calidad y la aparición obviamente de Brasil, que actuó como una aspiradora llevándose todo lo que Argentina crecía en producción. Después viene una segunda etapa donde se empieza a trabajar más en precisión, es decir, empieza el balance de dietas, la utilización del silaje de maíz, producto esto de la aparición de variedades de semillas, fertilizantes, agroquímicos, y un crecimiento que ya no es tan fuerte como el primero. Y la tercera etapa que estamos viviendo hoy, donde el secreto de la producción de leche está en la gestión, básicamente, la gestión a través de la automatización de procesos y el manejo de la información que genera esa automatización de procesos con el encierre de vacas, patios de comida, diferentes sistemas de producción encerrados y con altísimos niveles de producción individual. Lógicamente que la producción tiene un crecimiento vertical, es decir, se produce por mayor productividad y eficiencia y por una necesidad de lo que podemos denominar la supervivencia del más apto, es decir, ante los fenómenos adversos de la economía va subsistiendo aquel que se va adaptando a lograr resultados a través de la complejidad del sistema. Los rendimientos también obviamente son decrecientes, es decir, en la medida que sigamos subiendo cada vez más difícil va a ser subir, es fácil pasar de 15 a 20 litros, un poco más complicado de 20 a 25, más aún de 25 a 30, y después la escala que nuestro potencial genético tiene, es muy difícil llegar a los niveles de algunos países entre 35 y 37 litros promedio país. Y el otro tema central es que faltan incentivos para el crecimiento horizontal, es decir, cuando uno toma un vehículo y recorre la República Argentina, ve que existe un potencial de crecimiento horizontal terrible por la cantidad de superficie inexplotada. Lamentablemente no hay herramientas financieras, no hay seguridad jurídica, no hay un ambiente de negocio que permita en cierta medida ese crecimiento horizontal. Y ese fenómeno que estoy poniendo es lo que hace que la lechería argentina en condiciones naturales o en ventajas comparativas sea el país con el mayor potencial a nivel mundial. Lamentablemente esas ventajas comparativas no vienen acompañadas de condiciones competitivas. Es decir, se trabaja en un ambiente muy hostil respecto a la cuestión macroeconómica. Yendo al análisis que veíamos recién, pero viendo desde otro punto de vista, del punto de vista más importante, que es que esa leche producida tiene adentro sólido, fíjense que la producción de leche ha hecho récord el año pasado en la producción de sólidos útiles, es decir, que hemos producido la mayor cantidad de grasa y proteína, que son los que necesariamente hay que hacer para lograr los productos, con lo cual marca a las claras que estamos en un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento se da con alguna particularidad. Fíjense, estas son las 3 provincias lecheras, donde las unidades productivas en forma consecutiva vienen todos los años disminuyendo en cantidad. Todos los años viene disminuyendo la cantidad de vacas en producción, es decir, hay menos tambos, hay menos vacas en producción. Este fenómeno que muchos lo ven como una cuestión particular de la lechería argentina, no lo es. Fíjense, a nivel mundial, la tasa de deserción de tambos es del 4,3%, donde Argentina solamente está en el 1,4%. Es decir, hay países con una tasa de cierre de tambos mucho más alta, incluso casos como Estados Unidos con tasas del 5%, es decir, 5% de los tambos todos los años en Estados Unidos salen de la actividad. Es decir, que hay un fuerte fenómeno de concentración y esa concentración lógicamente lleva a que las unidades productivas cada vez son más grandes. Fíjense que el tambo medio de cada provincia viene creciendo sistemáticamente en la cantidad de vacas en producción. Y produce este fenómeno que es que fíjense que los tambos de menos de 2.000 litros, que en 2010
eran el 60% de los tambos, hoy son solamente el 56%, y que los tambos de más de 10.000 litros de leche, que eran el 1%, hoy ya son el 4,3%, pero es más llamativo en producción. Esos tambos de menos de 2.000 litros que producían el 27% de la leche, hoy producen el 18%. Y ese 1% que en 2010 producía el 5% de la leche, hoy produce el 27% de la leche. Y estamos hablando de que 400 y pico tambos producen más de un cuarto de la producción de leche de Argentina, y es un proceso que, lejos de mantenerse, se está acelerando a pasos muy agigantados y viene con relación a lo que decía el ministro de ese proceso de salida de tambos, de desarraigo, de familias que salen de la actividad. ¿Por qué entonces crece la producción si cada vez hay menos vacas, si cada vez hay menos tambos? ¿Por qué ocurre esto? Fíjense que en todo este periodo de 15 años tuvimos una tasa de crecimiento del tambo promedio del 2,3%. Es decir, el tambo promedio argentino, que a nivel mundial es un tambo grande, 2.900 litros, lo ubica dentro del grupo de tambos grandes. En el mundo no hay tambos tan grandes, es decir, salvo el caso de algunas regiones de Estados Unidos o el caso de Nueva Zelanda. En el resto del mundo, básicamente en Europa, los niveles de producción promedio por tambo son mucho más bajos por una cuestión de dimensión de superficie. Y a su vez se da un fenómeno, sobre todo en los últimos años, donde el tambo promedio argentino viene creciendo a una tasa del 5% anual. Es decir, durante todos estos 7 años, 8, el tambo promedio argentino viene creciendo a una tasa del 5%. Eso pasa en el sector primario. ¿Qué pasa en el otro gran componente de la cadena, que es la industria? Bueno, la industria tiene una particularidad, yo diría, muy diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. Nosotros tenemos una industria muy atomizada. Fíjense que las 5 empresas más grandes de Argentina en recepción de leche capturan el 36% de la producción. En el mundo lechero, las 5 empresas más grandes capturan más del 80% de la producción. Es decir, que es un fenómeno de desconcentración a nivel industrial. Y a su vez, el mundo lechero, el 50% de la industrialización está en manos de cooperativas. En Argentina solamente el 5%. Ese fenómeno de concentración, lejos de venir al revés, es decir, venir creciendo la concentración, fíjense que con el correr del tiempo, del año 94 al 2023, viene incluso atomizándose cada vez más. Lo que sí está ocurriendo es que ha caído fuertemente el sistema cooperativo, que tenía el 35%, ahora tiene el 5%. Cabe aclarar acá que el 5% de cooperativas es en materia de industrialización. En materia de producción primaria, el sistema cooperativo todavía sigue siendo 1/3 de la producción total de Argentina. Respecto a otro fenómeno que sí se está dando con mucha fuerza, y estoy convencido que de darse condiciones, como decía antes, de seguridad jurídica y de ambiente de negocio va a crecer en forma exponencial, es la presencia de empresas multinacionales. Fíjense que en el año 94 solamente el 8% de la producción estaba en manos de empresas multinacionales. En la actualidad, producto de la última adquisición que hubo en estos días, que Rafaela la conoce muy bien, ha subido la concentración en multinacionales casi a 1/3 de la producción total. Seguramente este fenómeno vaya a crecer en los próximos años. Respecto a otra característica de la industria argentina, que muchas veces algunos plantean, digamos, que el problema nuestro está de la tranquera del tambo, del tranquera de la industria para adentro, y yo quiero dejar demostrado claramente que el sector está trabajando de una manera muy eficiente y con altísima resiliencia, y que el problema no está dentro de la cadena, el problema está fuera de la cadena en sí. Fíjense en lo que es elaboración. Tenemos una diversificación de productos que incluso en algunos países ni siquiera existe. Es decir, el destino de la leche va a productos muy diversificados. La comercialización de los productos, tenemos una gran ventaja respecto a otras lecherías del mundo, que el 75% de la leche se consume internamente. Piensen ustedes que Uruguay tiene un fenómeno inverso.
25% lo consume y 75% lo tiene que exportar. Nosotros tenemos asegurado un consumo doméstico del 75% y a su vez ese 75% se distribuye en muchas estructuras comerciales que van desde las grandes cadenas comerciales de los hipermercados, a los mayoristas, a los chinos, a los almacenes, el e-commerce, el canal de hoteles, restaurantes y cafeterías, es decir, muy diversificado. Y respecto al otro 25% que son las exportaciones, también tenemos una altísima diversificación de productos. No somos para nada un país productor monoproducto polvero, sino que exportamos leche en polvo, exportamos quesos, como decía recién el ministro, exportamos dulce de leche, caseína, proteínas de suero, etcétera, y a su vez muy diversificado en países. Exportamos a más de 30 países nuestra producción. Entonces, se podría decir, altamente eficientes en los aspectos también industriales, como vimos, lo somos en los aspectos primarios en el crecimiento de la producción. Las exportaciones de Argentina vienen con una tendencia altísima de crecimiento. Fíjense, en términos de participación, es decir, cuando las exportaciones eran el 2-3% del volumen total, hoy ya superan el 25% del destino de la leche, y necesariamente todo litro de leche que hagamos de aquí en adelante tiene que tener como destino la exportación, ya que tenemos un consumo doméstico muy alto, prácticamente de 190 litros. Terminada la explicación de la estructura o de lo estructural, vamos a ver la coyuntura, y ahí sí la situación se torna un poco diferente. Venimos hasta el mes de mayo, saben ustedes que veníamos de una fuerte sequía, venimos al mes de mayo con un acumulado de producción prácticamente igual al año pasado, es decir, solamente 0,3% por debajo del año pasado. Seguramente en los próximos meses, julio, agosto, incluso septiembre, producto de la escasez de reservas, producto de la falta de materia seca, de voluminoso que va a haber, tengamos niveles de producción bastante por debajo del año pasado. Cuando digo bastante por debajo, estoy hablando de tasas del 5 o 6%, que seguramente se van a recomponer en la primavera. Una, porque es altamente probable que mejoren las condiciones climáticas, y segundo, porque vamos a comparar con un final de 2022 que ya había sido afectado por la seca y que tenía resultados negativos, con lo cual es altamente probable que el último cuatrimestre del año tengamos tasas neutras a positivas, con lo cual arriesgamos a decir que el año 2023 va a terminar con un nivel de producción entre 3% negativo y prácticamente igual. Y acá hago eco de algunos comentarios irresponsables de algunos, planteando caídas de producción del orden del 30%, donde básicamente eso podría haber significado la necesidad de importar leche. Porque si imagínense, si 25% de la producción la exportamos y caía 30%, eso generaba automáticamente la necesidad de importación, y a su vez generaba la alarma en los que tienen poder de decisión de decir, si no alcanza para el consumo doméstico, cierro las exportaciones. Entonces convoco a aquellos colegas profesionales que se dedican a esto, que no utilicen de forma política o gremial la información. Respecto a cómo le va al sector primario, estos son los costos de producción del modelo que INTA realiza todos los meses. Son 30 modelos, 10 regiones, 3 estratos de producción por región. Este es el costo que vamos a publicar esta tarde en OCLA de los costos de mayo. Fíjense que el costo de producción fue 91 pesos con 62 y el precio de equilibrio 105. Es decir, esto quiere decir que para pagar todos los gastos directos, todos los gastos de estructura, las amortizaciones y generar una renta mínima al capital, el productor debería haber cobrado 105 pesos cuando cobró 97 pesos. Esto es en una situación normal, de cálculo normal del costo. INTA ha hecho un análisis producto de la situación de seca que venimos arrastrando, de que hay un incremento en los costos en torno al 20%. Entonces, en realidad, el costo de producción, que es de 91,
señalo con el dedo porque el láser no anda, no es que no sepa que se puede usar pero no se ve en el pizarrón, por lo que veo. El costo de producción de 91 se va a 109 y el precio de equilibrio de 105 a 122. Es decir que en estos meses de invierno vamos a tener un costo de producción que difícilmente puedan cubrir los precios medios de los que venimos percibiendo. De todo lo que mencioné, de una producción que va a estar estabilizada, de stock de producción que van a estar en caída porque ninguna industria está en condiciones financieras de sostener stock, y con una exportación cayendo, obviamente ese excedente tiene destino de mercado interno. Es por eso que van a ver ahí que el consumo a mayo sube un 2,8%. Es decir, ver esto en un país con problemas de poder adquisitivo suena a algo bastante raro. Sí, porque si la gente no tiene plata en el bolsillo para comprar más productos lácteos, ¿cómo está consumiendo más? Fíjese que el consumo anualizado, que en 2022 fue de 188 litros, a esta altura del año está en 191. Ese consumo, que es igual o mayor a años anteriores, tiene una particularidad, es decir, está mejorando en cantidad, pero está empeorando en calidad. Esto es, menos valor agregado, más commodity, es decir, comprar un frasquito de esos alimentos, no puedo decir porque tengo que nombrar la marca, de esos frasquitos que ya no se pueden comprar en el supermercado, sino que hay que comprarlos en la joyería, resultan de difícil acceso a la gente. Entonces el consumo está basado hoy en el cartón de Tetra Brick, en el queso cremoso para la pizza o para la tarta, o en el queso barra para el sándwich, o en el yogur bebible de litros. Ha caído estrepitosamente el consumo de yogures en pote, de leches saborizadas, de productos que tienen un alto valor agregado y unitario. Hay más productos sustitutos, es decir, aparecieron los alimentos a base de, es decir, esas cosas que aparecen en Tetra Brick y que no son leche, son alimentos a base de, que algunos comerciantes pícaros ponen en la góndola uno al lado del otro, entonces viene un cliente distraído y ve una leche a 450 pesos y después ve este producto al lado 250, se lo lleva. Cuando lo toma se da cuenta que no es lo que compró. La otra cosa que yo digo siempre, fíjense cuando van a un restaurante al que solemos ir nosotros, los otros son muy caros, por eso no vamos seguro, cuando le traigan el sobrecito para ponerle la pasta que seguramente consumen, van a ver que dice rallado, porque no dice queso rallado, porque no es queso rallado. Esos son los productos sustitutos, pero lo más grave que está ocurriendo últimamente son los productos adulterados, es decir, los quesos hechos con los gelificadores, los quesos hechos con la fécula, las mantecas hechas con aceite hidrogenado, los productos estirados a base de permeado, suero, etcétera, que hacen que todo eso se pierda de consumo doméstico. Se vende menos por marca y más por precio. La informalidad impositiva tira todos los precios para abajo. Piense que la informalidad impositiva, muchos dicen, no, es el 21 de IVA, es el 21 de IVA, son los ingresos brutos, es el impuesto al cheque. El diferencial entre un producto informal vendido en la despensa en negro versus un producto con todos los impuestos pagos es de 30 a 35%. Entonces cuando va el que trabaja en blanco a vender su producto, dice, encima que lo tenés más caro porque vos me querés cobrar tu marca, tu calidad y demás, me lo cobrás 35% más caro porque me lo traes con todos los impuestos. Bueno, la única manera de competir que tiene ese blanco es bajar su precio, y baja el precio de toda la cadena. Cuando digo por qué estamos consumiendo más, y a pesar de todo lo que estábamos viendo, deberíamos estar muy bien. Fíjense lo que ocurre en el mercado interno. Esta es la curva del índice de precios de productos lácteos y huevos. Tengo que incorporarlo porque INDEC no hace un índice primario al consumidor único de los lácteos, sino que incluye a los huevos. Fíjense, esta es la curva del índice de precios
minorista, es decir, el precio que paga el consumidor. Y esta es la curva de precios mayoristas, es decir, los precios a los que vende la industria. En el último año, los precios minoristas crecieron un 133,7%, el que paga el consumidor. Los precios mayoristas crecieron 109%. Es decir, hay 25 puntos que salieron de la cadena pero que no volvieron, quedaron en la intermediación. Es decir, se incrementó el markup, el margen entre el precio de salida de fábrica y el precio que cobra el consumidor. Esa plata no volvió a la cadena y por ende genera una diferencia que está explicada en el cuadro de abajo, partiendo de un precio en enero de 40 pesos, si lo hubiésemos ajustado si lo ajustamos por índice mayorista, ese producto hoy vale 180, si lo hubiésemos ajustado por precios minoristas debería valer 225, el diferencial es de 45 pesos, son 17 pesos por litro de leche que no le llegaron al productor, producto de ese diferencial. El otro componente de la ecuación 75-25 lo da la exportación. La exportación en el año pasado fue récord. Hemos exportado 3.000 millones de litros de leche. No fue récord en volumen ni en dólares porque cuando hicimos los récords la leche en polvo llegó a valer hasta 5.000 y en volumen porque exportábamos un poquito más en otro mix de productos, pero en litros de leche la exportación fue récord el año pasado. Bueno, este año la exportación lamentablemente se viene cayendo, cayó 12% en toneladas a mayo, 11,3% en dólares y 17% en litros de leche equivalente, y participa con el 23% de la producción total, cuando en el año pasado exportamos el 28% de la producción total. Y a su vez está teniendo una particularidad. Fíjense que el año pasado nuestro principal destino de exportación era Argelia, que se llevaba un tercio de la producción, y Brasil solamente el 17%. Este año Argelia cae prácticamente está cayendo prácticamente a cero, y Brasil va a superar incluso este mes seguramente el 50%. Esto es producto de ¿qué? De los bajos precios internacionales que hay y que Nueva Zelanda no atiende China porque cayó su demanda, abastece mercado doméstico y nosotros la única protección que tenemos es el arancel externo común con Brasil del 28%, que nos permite venderle leche en polvo a $3.800, $3.900, y por eso toda la leche en polvo está yendo a ese mercado. Lamentablemente tengo que decir que los precios al productor en Brasil han empezado a caer. Cuando los precios en Brasil caen, prefieren la leche nacional a la leche importada. Comienza a recuperarse la producción, que había caído hasta 10% en Brasil, y hay una retracción en el consumo interno de Brasil, con lo cual es altamente probable también que en los próximos meses salga a Brasil como un destino de la exportación, teniendo vedado el acceso a Argelia porque entra a Nueva Zelanda a $3.100 la tonelada y yendo hacia el pico estacional de producción de octubre y sin guardar stock porque nadie tiene plata para guardarlo. Solamente ustedes saquen la conclusión de lo que va a ocurrir en los precios de la leche al productor de aquí al mes de octubre. Yo no lo dije. El precio internacional, fíjense que viene cayendo ya desde bastante tiempo. Este fue el último precio que publicó el Global Dairy Trade de Nueva Zelanda, que es el termómetro de la lechería mundial para la leche en polvo, $3.055, y estos son los precios de ayer del mercado de futuros de Nueva Zelanda, donde fíjense que el escenario que plantea este mercado es que no va a haber buenos precios hasta finales de este año, solamente si estos señores se despiertan. Es decir, esta es la curva de importación de leche de China. Tengo que explicarles una cosa. El mercado mundial en el mundo se producen 800.000 millones de litros de leche. Solamente 90.000 millones se comercializan en el mercado mundial, un 11-12%.
De esos 90.000 millones, prácticamente el 30% los compra China. Fíjense que China cayó en 2022 un 16%, y en lo que va de 2023 cayó un 14%, es decir, que China ha caído un 33% en sus compras. Hasta que China no vuelva a comprar y saque a Nueva Zelanda del mercado internacional. ¿Por qué digo cuando saque? Porque el 95% de las importaciones de China los atiende Nueva Zelanda. Hasta que no lo saque y tire los precios para arriba, ¿más rápido? No llego. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema nuestro central? ¿Son los precios internacionales? Vamos a verlo rápido aquí. Fíjense, lo que dice actual ahí es, si estamos exportando a $3.600 la tonelada, con los derechos de exportación que tenemos hoy, con el tipo de cambio de Banco Central mayorista, el precio que se puede pagar al productor es de 85 pesos. Hoy el precio es 100. ¿Me siguen? El precio de julio es 100, 101, 102. Julio, ni siquiera saben, ni se lo anunció la industria, eso se lo anuncio yo. Entre 101 y 102. Y el precio que puede pagar la industria es 85. Entonces hablamos todo de que hay que sacar los derechos de exportación. Sacamos los derechos de exportación, el 9 lo llevamos a 0, reinstauramos los reintegros de 0,75 a 3 y el poder de compra da 98. ¿Qué dice esto? Que ni siquiera sacando los derechos de exportación alcanza. ¿Por qué? Porque el problema está en el cuarto renglón. La brecha cambiaria. El problema está en el retraso del tipo de cambio, que hace que, incluso habiendo derechos de exportación, con el dólar de diciembre de 2019 actualizado a la fecha de hoy, se puede pagar 113 pesos el litro de leche. Ni que hablar si sacamos los derechos de exportación, el poder de compra se transforma en 131 pesos por litro de leche. Si sumamos lo que les dije que nos ahorraríamos o ganaríamos allá si los precios subirían igual minoristas que minoristas, y si arreglamos en la cuestión dice normales, de ser un país normal, que no tiene derechos de exportación como no tiene nadie en el mundo, o donde no hay dos tipos de cambio, hay uno solo, tendríamos un diferencial de precio a favor del productor de 25 pesos con 50. O sea, súmenle a los 102 de julio 25 pesos más como posibilidad de precio. ¿Cuál es la causa de este problema? Y para nosotros, yo digo, cuando dije el diagnóstico, es nuestro diagnóstico, alguno tendrá otro, es que hay ingresos que generan por la venta de mercado interno y ingresos que se generan por la venta de mercado externo. Cuando esos ingresos están por entrar a la cadena, aparece un cuello de botella que no permite que esos ingresos entren. Esos precios esos frenos se llaman control de precios, que sabemos que no funciona en ninguna parte del mundo y nosotros queremos inventar de que acá sí funcionan. Y por el otro lado, los derechos de exportación, los reintegros y el tipo de cambio. Es decir, dos cosas que estrangulan el ingreso que sí la cadena generó. Porque muchos me dicen, lo que pasa es que la cadena no genera valor. No, la cadena genera valor porque está diversificada en productos, está diversificada en destinos comerciales y está diversificada en exportación. Lo que pasa es que el valor que genera no lo recibe. Entonces no puede trasladar ese ingreso neto en salida de fábrica y por ende ese ingreso neto no se puede trasladar al productor. Y a su vez se le suma la otra presión que le viene del otro lado, que es la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores, la presión impositiva por cada litro de leche que consumimos bajo la forma que sea, 40% son impuestos. Y a pesar de esa infraestructura, de esa presión impositiva del 40%, no hay caminos rurales, no hay ruta, no hay desagües pluviales, no hay ferrocarriles, los puertos no están en condiciones. No tenemos financiamiento, es decir, la tasa de interés que nosotros pagamos por semana, nuestros competidores la pagan por año. La informalidad impositiva, el costo argentino, cuesta más caro llevar un container de leche en polvo de las fábricas del interior del país que en barco al destino cualquiera sea.
No sé si es porque ganan mucho los camioneros, o si son por los impuestos que hay arriba, o son porque, por ejemplo, un camión de quesos cuesta carísimo porque hay que poner una guardia de vigilancia atrás y pagarla porque si no se lo afanan. Entonces, ese valor que generó la cadena de $1,50 como se genera en cualquier país del mundo, la cadena recibe 1,20 y por ende traslada los 42 centavos de dólar por litro que estamos hablando hoy, que de no haber habido ese brete podría haber transmitido los 53 centavos de dólar que cubren el precio ese de equilibrio. Cierro con esto, perdón. Todas estas cosas malas que dije se chocan con esto, que son las oportunidades. Es decir, yo dije antes que Argentina es el país con las mejores condiciones naturales y comparativas del mundo en la lechería mundial. Hay superficie, hay agua dulce de calidad, hay productores que saben hacer bien las cosas. Ninguno de los profesionales teníamos miedo de competir con ningún profesional del mundo. Hay una resiliencia terrible. Yo digo siempre, me gustaría ver un productor neozelandés produciendo en Argentina y a ver cómo le va. Y me gustaría ver un productor argentino produciendo en Nueva Zelanda y ver cómo le va. Entonces digo, tenemos las mejores condiciones naturales y comparativas. Según esto, que no lo digo yo, sino que lo dice IFCENI, el superávit y déficit de leche, el déficit en realidad va a ser cubierto por aquellas economías emergentes que se adapten a esa necesidad. ¿Qué ocurre? Hay menor producción en los países lecheros mundiales. Ustedes vieron la curva que les presenté yo en caída. Bueno, la curva de producción de Europa, 27 países, es una tabla en los últimos 10 años. La curva de producción de Nueva Zelanda en los últimos 10 años es una tabla. La curva de producción de Australia es un tobogán. Es decir, la producción en el mundo, salvo el caso de Estados Unidos, que está creciendo, después Mónica seguramente le va a decir, está creciendo fuertemente, pero Estados Unidos tiene alguna particularidad similar a nosotros, incluso hasta más aún, que tiene el 85% de lo que produce, se lo están consumiendo los americanos adentro de su mercado y tiene un excedente de 15 a 18%. Restricciones ambientales y otras exigencias, leyeron por todos lados. Es decir, dice Holanda que en 2030 quiere tener el 25% menos la vaca. Dice Nueva Zelanda que no quieren más los neozelandeses que le contaminen el agua, el ambiente y demás, menos vacas. Mayores requisitos de bienestar animal, es decir, cada vez los movimientos ecologistas y demás van a exigir mayores medidas de bienestar animal, que obviamente son más costosas y va a ser más caro producir. Aumento del costo de oportunidad de los factores de producción. Una hectárea de campo en Argentina, ¿cuánto vale? 15, 20 mil dólares. Una hectárea de campo en Europa que compite el tambo con una instalación de un hotel de turismo rural vale 150 mil dólares. Entonces nunca va a poder competir la producción de leche ni ninguna producción agropecuaria con el costo de oportunidad de la tierra, ni incluso con el costo de oportunidad de la mano de obra. Cuando se crea el robot, yo había visitado tambos en Europa y vi tambos que no tenían condiciones de robot, pero me decían, una persona me cuesta 53.000 euros. En 1 año y medio, 2 amortizo el robot. Es decir, porque no hay nadie dispuesto en el mundo a levantarse a las 3 de la mañana para ordeñar, y si lo hace, pide que le paguen en consecuencia. Y la lechería no genera la plata para pagar ese en consecuencia. Y hay un aumento de los costos de producción, es decir, luego de lo de Ucrania y demás, el costo de la energía, el costo de los concentrados ha ido subiendo. Y la demanda, gracias a Dios, sube la población mundial y sube el consumo per cápita mundial. La otra cosa como oportunidad y que me generó una gran expectativa y una gran alegría es haber participado en el Congreso CREA hace pocos días, donde más de 1.000 productores, 600, 700 presenciales y otro a través de streaming, contaron su actividad de lo que están haciendo o lo que piensan hacer, con tambos de 50.000 litros o tambos con 40 hectáreas, incorporando robot, incorporando tecnología de gestión. Bueno, las oportunidades son más que concretas
más concretas que nunca. Si queremos aprovecharlas, están ahí disponibles, pero que no se nos vaya el tren. Gracias. Le agradecemos a Jorge Giraudo. Ahora vamos a hacer un panel de preguntas cuando termina Mónica de hablar. Me parece que lo que nos queda claro es que tenemos que romper el techo de cristal en el sector lechero, ¿no? Viste que se usa este término para el tema de las mujeres. Ahora sí, y haciendo honor a lo que estoy mencionando, le damos el lugar a Mónica Ganli. Ella nos va a ofrecer una mirada de todo esto que Jorge proyectó desde la Argentina hacia afuera, al revés. Mónica es de Estados Unidos, vive en la Argentina hace muchos años y tiene la difícil tarea de explicarle a muchos todo esto que hacemos nosotros y lo superamos todo el tiempo. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, good morning. No se asustan, esa es la única parte que va a ser en inglés. Lo que sí me van a tener que bancar el acento, que es una mezcla media rara de yanqui, argentina, porteña, no sabemos, pero bueno, es lo que hay. Como dije, Alida, mi nombre es Mónica Ganli, estoy muy contenta de estar acá y antes que nada, quiero agradecer a Norma y a la Sociedad Rural de Rafaela por la invitación a estar. Es muy fácil quedar ahí sentada en el compu todos los días mirando los números, pero es algo totalmente diferente para salir, hablar con la gente y ver qué está pasando actualmente. Así, muchas gracias por la invitación. Hoy me toca un papel un poco diferente. Normalmente lo que hacemos con Cuartera es que estamos siempre intentando explicar lo que está pasando con la lechería en Latinoamérica para la gente afuera. Pero hoy, como dijo Alida, me piden que hable un poco más sobre lo que está pasando en el mundo por acá. Así, para explicar, vamos a empezar con una vista de los precios, de lo que ha pasado en los últimos años, los últimos meses. Vamos a mirar los factores de oferta y demanda que están manejando los precios. Vamos a hacer un zoom sobre los exportadores más importantes de la otra parte del mundo y vamos a terminar con una vista hacia el futuro para ver lo que viene en los próximos meses y los próximos años. Así arrancamos mirando lo que ha pasado con los precios internacionales durante los últimos años. Esos son los precios de Global Dairy Trade y como se puede ver desde enero 2020 hasta ahora, vimos una época de bastante crecimiento hasta el último año. Claramente los últimos años no han sido nada típicos. Tuvimos la pandemia en el medio y obviamente todo lo que implicaba la pandemia en términos económicos y también del consumo. Si lo ven los primeros meses del gráfico, se ve que los precios bajaron un poquito. Había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, había mucha preocupación por el consumo. Pero en realidad lo que vimos mientras que se fue avanzando la pandemia es que no es que destruyó el consumo. Sí, cambió mucho. En vez de salir para comer afuera, pedimos mucha pizza en casa. No salimos para tomar el café ahí en la esquina. En vez de eso, tomamos un café con leche en la casa. Pero la gente en todo el mundo seguía consumiendo lácteos. Y eso ayudó para empujar los precios por arriba. Pero si miramos lo que ha pasado en el año anterior hasta ahora, la situación ha sido un poco diferente. Acá miramos solamente los precios de la leche en polvo entera. La línea más gruesa es lo del GDT y las otras líneas son lo que están publicados cada 2 semanas por USDA, el Ministerio de Agricultura en Estados Unidos. Ahí puse el precio del último subasta de GDT por leche en polvo entera, que fue $3,172. Los números siempre me cuestan un poco más. Como dijo Jorge, vimos que en el Pulse la semana pasada vimos otra baja y el precio seguía un poco más por abajo. Otro punto que quise hacer en este gráfico es que se ve que en los últimos meses tenemos un precio acá en Sudamérica que en realidad es un poco más alto de lo que vimos en otra parte del mundo. Y eso viene justamente por la demanda de Brasil, que hablaba Jorge, que
El año pasado en Brasil vimos que la producción de leche se cayó un montón, bajó un 5%, pero vimos en el primer trimestre una baja en la producción de 8, 9, 10%, bajó un montón. Y ese abrió una oportunidad importante por producto para entrar tanto de Argentina como Uruguay, y por los impuestos que los productores en Argentina y Uruguay no tienen para entrar producto en Brasil como parte de Mercosur, llegamos a tener un circuito medio cerrado y llegamos a un punto que los precios fueron un poco más elevados en otra parte del mundo. Yo comparto con Jorge que esa situación no va a seguir por mucho más tiempo. Yo creo que vamos a empezar a ver la recuperación en la producción de leche en Brasil y ese va a cambiar y vamos a ver que los precios todos empiezan a acercarse. Pero bueno, muchas malas noticias, vemos que los precios están bajando, pero queremos hablar de por qué eso pasó. Y si me iban a decir, Moni, solo puedes decir una palabra, explica en una palabra por qué los precios bajaron tanto, la respuesta sería China, justamente lo que mencionó Jorge. Yo estaba en mayo en una conferencia de lácteos en Europa y había un señor de StoneX, que es un Risk Management Broker, que hablaba de, según a sus modelos, se pueden explicar 66% de la caída en precios solamente por la falta de demanda en China en el último año. Así, la gran mayoría de por qué vimos esa caída viene de la falta de demanda de China. Y especialmente, está especialmente marcado en el parte de leche en polvo entera. Debo mencionar que tenemos una particularidad con las importaciones de China este año que tiene que ver con el timing y algunos impuestos que productos desde Nueva Zelanda a China no tienen este año. Así, hay un parte como técnica acá que capaz está jugando en los números un poco, pero el bottom line, el takeaway acá, es que realmente ha bajado mucho la demanda de China. ¿Y por qué? Si ustedes miran las noticias internacionales, capaz vieron que la economía de China viene un poco golpeado. Ellos tuvieron su política cero COVID por mucho tiempo, la gente se quedaba en sus casas por mucho más tiempo en otras partes del mundo. Eso tuvo un efecto muy importante en la economía. Hay mucho desempleo en China por el momento y la economía viene un poco complicado, que estamos viendo que está golpeando el consumo. También China vio un aumento importante en su propia producción de leche. Siempre es un poco difícil para trabajar con datos que vienen de China porque no sabemos qué confiables son, pero yo diría que la mayoría de los analistas creen que la producción de leche en China aumentó 8.5% el año pasado. Así es un aumento muy importante. Y también sospechamos, nuevamente sospechamos porque no sabemos seguro, sospechamos que hay algunas existencias muy importantes en China que también está frenando, que no están trayendo tanto producto nuevo por ahora. La mayoría de la gente cree que durante la pandemia China, como parte de su política de seguridad alimentaria, trajo mucho producto y está ahí estoqueada, así no tienen tanto demanda para producto nuevo. Pero no solamente es China, obviamente hay otros países que también están parte de la pantalla de consumo global. Y desafortunadamente las noticias ahí no han sido tan buenas tampoco. Obviamente en 2020 tuvimos todo el golpe de la pandemia, vimos que las economías en todos lados del mundo se cayeron. De ahí en 2021 vimos que rebotaron, vimos un aumento importante y de ahí venimos que el crecimiento económico en las distintas partes del mundo se viene achicando año tras año. En 2023 vemos que hay un tema importante, en 2022 y 2023 vimos que había un tema importante de inflación en muchas partes del mundo que no están tan acostumbradas como acá en Argentina y eso también como pesó un poco en el consumo y vimos que no solamente en China pero en otros lados del mundo también el consumo de lácteos ha bajado. Pero si nos acordamos nuestras clases de economía, sabemos que no solamente es demanda, que también tenemos que hablar de la oferta y qué está pasando ahí. Así ese es un gráfico que me prestó Rabobank, que es un banco en Europa, que muestra el cambio
en la producción de leche de los 7 exportadores más importantes del mundo. Y se ve que estaba creciendo bastante bien hasta 2021, cuando empezamos a ver que la oferta de leche, la producción de leche en estos exportadores empezó a caer en una manera importante. ¿Y por qué vimos que empezó a caer? Bueno, primero había muchos problemas con el clima. Y no es tan fácil para decir, había sequía y punto, ¿no? Como cada parte del mundo tiene su propio clima y sus propios problemas, había inundaciones en algunas partes, había sequía en otros, pero muchos desafíos climáticos. Los gastos operativos empezaron a subir un montón, como los granos subieron mucho, los concentrados resultaron mucho más caros, mano de obra, como dijo Jorge, mucho más caro. Vimos que todos los gastos subieron mucho. También falta de mano de obra. Yo no entendía lo grave que era esta situación hasta enero, que fui a otra conferencia. Solo viajo por las conferencias. Fui a una conferencia en Estados Unidos y fue de la industria láctea y me contaron que no pudieron conseguir gente. Así no había gente para trabajar en las fábricas. No había gente para manejar camiones, ni hablar de los tambos. Y hay un tema encima de inmigración que hemos visto desde la pandemia, que se empeoró todo, que se cuesta mucho más traer gente, que en muchos casos la gente está cruzando a otros países para trabajar en los tambos. Ha sido un problema realmente grave en falta de mano de obra, mucha incertidumbre, no tengo que decir eso nuevamente, y también tuvimos todo el problema de la destrucción de la cadena de abastecimiento. Vimos mucho eso por los exportadores también, pero no pudieron conseguir los productos que necesitaban para operar los tambos, para operar las fábricas, etc. Así tuvimos muchos problemas, que todo eso se combinaron para traer fuertemente la producción de leche por abajo. Pero dije que los precios están bajando, ¿no? Y eso debe pasar cuando empezamos a ver que la oferta crezca. Así se puede ver ahora en los últimos trimestres que nuevamente los precios altos han jugado su papel y están motivando que los productores en distintos países aumenten su producción, así había más producto disponible. Bueno, ahora hacemos un deep dive en algunos de los países más importantes en términos de exportación, arrancando con Estados Unidos. Y acá en este gráfico quiero mostrar lo que son la cantidad de vacas, que son las barras, comparado con el precio de leche. Ese es el all milk price. El sistema de precio de leche en Estados Unidos es súper confuso, podríamos hablar todo el seminario sobre eso, pero se puede pensar en este precio como un promedio ponderado, ponele. Y vemos que en cuanto que los precios estaban subiendo un poco al principio, los productores americanos o gringos estaban agregando vacas, pero después se ve que el National Dairy Herd empieza a caer un poco. Y lo que me parece interesante es que no es que el precio bajó un montón, no es que como cayó un día al otro, pero igual sacaron un montón de vacas. Y ese principalmente pasó por todos los factores que hablamos en la pantalla anterior. Como el precio no cambió tanto, pero el margen achicó un montón, porque los gastos operativos subieron y los productores se quedaron con cada vez más margen, y eso les mandó el señal para achicar el rodeo. Ahí al lado tengo lo que es el margen sobre solamente el gasto de alimentación, así eso no incluye mano de obra ni nada. Ese es un número que publica nuevamente USDA, que está parte de su Dairy Margin Coverage Program, y después si tiene más preguntas avísame. Y se ve que en abril de este año se quedó en 13 centavos por litro, este margen sobre feed costs. Capaz suena bien, pero se ve ahí que es 52.5% menos del año pasado. Así ese está mandando un señal a los productores en Estados Unidos que tienen que frenar un poco la producción de leche, y yo calculo que en los próximos meses vamos a ver que la producción empieza a caer. También tenemos un precio de carne en Estados Unidos por el momento que está muy elevado, así los productores que quieren sacar las vacas menos productivos tienen una buena alternativa para mandarlos a la faena.
Y el otro tema que tenemos en Estados Unidos es que tenemos muchos programas de manejo de supply, manejo de oferta. Y ese principalmente vienen de las cooperativas que quieren planear cuánta leche hay y ellos restringen los productores de producir de más. Así ahora que los cooperativos están mirando los precios y están viendo que los precios están viniendo por abajo, están diciendo a sus propios productores, ese es tu techo de producción, no puedes producir más, y ese también va a restringir la producción en los próximos meses. También puse ahí impacto de clima. No sé si vieron las noticias, había unas inundaciones súper importantes en Estados Unidos, en California, al principio del año, que es el estado más importante de lechería ahí. Y ahora hay sequía en el medio del país, como siempre problemas de clima, ¿no? Bueno, ese es Estados Unidos. Si miramos al otro lado del Atlántico, hablamos un poco de lo que estamos viviendo en Europa. También la producción en Europa venía un poco golpeado por un tiempo, sobre todo por problemas climáticos. Ahora también están durante su verano y hay bastante sequía, sé que puede ahí ver ahí en el mapa. Así ese es un tema para Europa que está siempre presente. Pero un punto que quiero dejar muy claro en el caso de Europa, que lo dijo Jorge también, es que estamos viendo que están poniendo muchas restricciones vinculadas con el medio ambiente. Ahí puse dos títulos que son de artículos, uno de Bajos Países, uno de Irlanda. Pero Europa como lugar tiene unas metas muy importantes relacionados a todo lo que es nitrógeno, todo lo que es carbono, y están imponiendo sobre el parte de agricultura reglas para que la Unión Europea puede lograr estas metas. Y creo que hoy en día van a ver noticias como el potencial que Irlanda va a pagar para mandar vacas a la faena o lo que sea. Pero para mí lo más importante de todo eso es que va a prevenir que Europa crezca. No va a poder agregar vacas. Capaz van a poder aumentar un poco más la productividad. Pero si sos un tambero en Irlanda no vas a poder salir y agregar un montón de vacas para crecer. No va a ser una posibilidad porque no te van a dejar por las restricciones medioambientales. También vimos en Europa que está bajando el precio de la leche, que lo puse ahí abajo, que también va a mandar el señal a los productores para restringir producción. Y last but certainly not least, Nueva Zelanda, si vamos a Oceanía. Para mí ese es capaz el caso más interesante para Argentina, porque en términos de geografía son lo más cerca en términos de competencia. Y Nueva Zelanda también vino de unos años súper complicados en términos de producción de leche. Ellos son muy expuestos a los eventos climáticos porque usan un sistema muy extensivo y todos los problemas que hemos tenido en Nueva Zelanda en los últimos años con las inundaciones y las sequías han golpeado bastante la producción de leche. Estamos viendo en los últimos meses que se mejoraron un poquito, pero estamos en el parte bajo de la temporada, así los volúmenes no son tan grandes. También Nueva Zelanda tiene muchas cosas en el horizonte relacionadas al medio ambiente, capaz no han llegado tanto como en Europa, pero hay mucha charla que van a ser muchas reglas y nuevamente, de mi punto de vista, para crecer Nueva Zelanda no va a poder agregar vacas. Capaz pueden aumentar un poco la productividad, pero no van a poder agregar vacas, punto. Y no van a cambiar su sistema, que es su punto de competitividad, usando la pastura. También estamos viendo que los precios allá son mucho más bajos. Este está mal escrito, en realidad el precio nuevo de Fonterra este año es 11.1 menos de lo que vimos el año pasado, como el Opening Milk Forecast Price. Así nuevamente los productores están viendo menores precios mientras que arrancan este año de producción. Bueno, ese fue lo que pasó y lo que nos llegó a este momento de que los precios están bajando. Así, si pensamos en lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años,
no sé si tengo las mejores noticias del mundo. Volvemos a este chart que viene de Rabobank, pero ahora incluye su forecast, yendo hasta 2024, que ellos dicen que la producción de leche en el mundo va a seguir creciendo. Yo capaz soy un poco más pesimista que ese, yo no creo si vamos a ver tantos volúmenes por todos los temas que venimos hablando, y este forecast también tiene 1 mes, 2 meses, así capaz ellos mismos van a revisar los números, pero creo que la leche en el próximo año no nos va a faltar. En el parte de demanda, hay algunas buenas noticias en términos del desarrollo de la economía global. Creo que la mayoría de la gente prevén que vamos a ver el PIB del mundo aumentar a 3% en vez del 2.8% que vimos este año. Así, este puede ser unas buenas noticias. Pero con China, desafortunadamente, no tengo buenas noticias tampoco. Ahora vemos la mayoría de los forecasts que miramos ve que el PIB de China va a crecer 4.5% el año que viene. Sé que suena mucho, pero no es tanto como lo que vimos en 2023. Así tenemos como, no vamos a poder depender de China para volver y comprar todos los lácteos del mundo, ¿no? Así, me gustaría tener como una pantalla un poco más positiva por este año, pero aunque no soy tan optimista por este año, soy bastante más optimista cuando miramos en el largo plazo. Capaz reconoces este mapa que vino también de la presentación de Jorge, que viene de IFCN, que es un grupo en Europa que hace muchos modelos sobre la producción y demanda de leche. Y este es como ellos ven el mundo en 2030. Como notó, los círculos verdes son exportadores, los círculos rojos son importadores, y se ve que según a los modelos de IFCN, si miramos en 2023, hay un exceso de demanda por lácteos de 5 millones de toneladas. O sea que ellos ven que van a ser gente en el mundo pidiendo 5 millones de toneladas de lácteos que ellos no pueden explicar de dónde van a venir. Y para mí, esta es la oportunidad para Argentina. Estoy muy de acuerdo que Argentina es un lugar excelente para hacer leche, y más allá de mi cariño por Argentina y todo, no hay otro país realmente que puede crecer para agregar tanto volumen salvo Estados Unidos, capaz. Ese es el único otro. No va a venir de Europa, no va a venir de Oceanía. Así, si Argentina quiere como reclamar esos 5 millones de toneladas, se puede. Obviamente hay desafíos, creo que vamos a hablar de eso el resto del seminario, pero quiero dejar este mensaje que realmente hay un montón de oportunidad para el sector lechería en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ahora hacemos preguntas. Si tienen preguntas sobre Cuartera, ahí dejé mis datos. Y ahí al otro lado de la pantalla, ese es el Daily Dairy Report. Es algo que es un reporte que escribo somos un equipo de 4, que sale todos los días. Tiene un poco de un enfoque en Estados Unidos, pero intentamos cubrir todos los mercados. Y ahí dejé un código promo. Si querés 2 semanas gratis, podés probarlo ahí. Y cualquier cosa, avísame. Ahí está, gracias Mónica. Tenemos ahora, antes de descansar un ratito, el espacio de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas en el auditorio, ya se levanta una mano. Vamos para allá. Y ahí está Andrea también, con preguntas. A ver, escuchamos. Hola. Hola. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Más arriba? Vamos. Sobre la producción de China, comentaste que el año pasado creció 8,5%. Este año, según lo que se escucha, va creciendo 4,5 o 5%. Pero no hay mucha información de los stocks que tienen.
Te quería preguntar sobre esto, si sobre los stocks que tiene China hay alguna información un poco más certera, especialmente de leche entera, que es lo que va cayendo 60% en volumen este año y que nos afecta como origen. O sea, la pregunta puntual es sobre los stocks que tiene China, de leche en polvo entera y descremada. ¿Tenés alguna información? Ahí está, para que escuchen todos. La pregunta es sobre los stocks que tiene China y esta situación que marcaban ambos de los expositores. De leche entera, leche descremada. A ver, ¿tenemos micrófono acá? ¿No? Acá. Hola, hola. Acá estamos. Vamos con el micrófono para la respuesta. Los que están atrás les vamos a pedir un poquito de silencio. Mónica responde. ¿Prendido o no? ¿Ahí? Hello, hello. No. Hello, hello. Vamos a ver. Cosas que pasan. A ver ahí. No. ¿Sí? ¿Ahí? Bien derecho. Ahí. Ahora sí. Ah, sí. Hello. Ahí. Practa mi Britney Spears. Ahí va. Bueno. Preguntaste sobre inventarios de leche en polvo en China, ¿sí? Bueno, intento contestar y si me falta un punto, avísame. Nuevamente, como siempre, muy difícil cuando estamos hablando de China porque no tenemos buenos datos, ¿no? Tenemos información que nos pasa a la gente que está ahí, como hay algunos datos que vienen del gobierno, pero siempre hay que ser un poco escépticos. Lo que vemos es que sospechamos nuevamente que había una acumulación de stocks, pero sobre todo leche en polvo entera. Realmente donde estamos viendo que se caen las importaciones es con leche en polvo entera. El impacto de descremada no ha sido tan dramática como lo de leche en polvo entera y justamente por eso creemos, aunque no tengo un lindo gráfico que te puede mostrar, que muestra que los stocks son tan altos del año pasado, pero sospechamos que están un poco heavy los stocks. Jorge, ¿querés agregar algo? No, está bien. Acá la pregunta de Andrea, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, justo cuando la escuché a Mónica hablar de los buenos precios de las vacas en Estados Unidos que también incentivan a los productores de leche a tal vez desprenderse de parte del rodeo, me vine a Argentina y yo recuerdo que cuando pusieron el cupo a las exportaciones de vaca de descarte a China y demás, el número que me quedó en la cabeza es que el ingreso de los tambos promedio por carne, por la vía era un 15%, no sé si me estoy acordando. Ahora yo pensaba, el último número que yo vi, el aumento interanual nominal de la vaca, mayo fue el 20%. No sé si hay algún número, alguna proyección de después de la seca y de todo esto que está pasando, si se va a reacomodar o a la suba o a la baja el número del el rodeo, ¿no? Y si dentro de los números que vos pusiste de lo que estamos perdiendo los productores está el factor que la vaca no vale nada, digamos, el factor bajo precio del descarte. Sí, el costo de producción que hace INTA, como dije, es gastos directos, o sea, alimentación, sanidad, etcétera, gastos de estructura, es decir, los comunes a todas las actividades, las amortizaciones del capital, la retribución empresaria por el trabajo personal y se resta como recupero el ingreso por carne, es decir, la venta de los terneros o la venta o cesión de los terneros y la venta de las vacas de rechazo. Como bien decís, cuando estaba en el auge de las importaciones de China de carne de vaca, eso generaba incluso hasta ingresos del 15%, imaginemos que estamos hablando de tasa de reposición del 25%, con lo cual la cantidad de vacas que se venden en un tambo de 400 son 100 vacas todos los años que se están vendiendo y generaban un ingreso. Bueno, ahora ese ingreso ha caído significativamente. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. No te puedo decir de acá a un ratito. No, yo me quedo con una pregunta final para los dos y tiene que ver con algo de lo que habló Jorge y me interesa saber qué ve el mundo de nosotros
¿Es hoy la informalidad un gran problema en la Argentina? Lo planteó Jorge. Obviamente que depende de decisiones políticas, pero ¿cómo lo ves vos al tema de la informalidad y cómo se ve en el mundo este problema o si nos influye en la demanda que tiene el mundo sobre la Argentina? Informalidad primero. La informalidad. Es un tema que crece día a día, producto de la presión impositiva. Hay que ser muy claro también en esto, y no justificar en vano, porque hay mucha informalidad impositiva que surge producto de la presión impositiva. Pero hay mucha informalidad impositiva que, aunque no hubiese presión impositiva, seguiría siendo informal porque hay gente que le gusta ser informal. Entonces, me pasó, digamos, con algunas cosas que vengo leyendo por ahí, de las defensas públicas de algunos sistemas, o de algunas industrias en particular, donde para hacer ese tipo de defensas hay que conocer todos los detalles. Y a veces se defiende particularmente a uno o a otro pensando que estamos defendiendo a alguien que no carga con ninguna cosa detrás. Sugiero que en eso nos abstengamos, digamos, de ese tipo de defensas, sobre todo las entidades gremiales de productores, sí la cámara respectiva de la industria que lo haga, pero no las entidades de productores, porque a veces estamos defendiendo cosas que son indefendibles. Exacto. Mónica, ¿esto se ve afuera o no? El tema de la informalidad y cómo afecta en el mercado local y obviamente para la exportación. Sí. De mi punto de vista, yo creo que cuando tenés un comprador afuera, capaz, mientras que cumple con todas las normas y todas las regulaciones, no va a ser como un tema tan central, pero lo que están buscando la gente de afuera es como un buen partner local que va a tener producto en un buen precio. Y creo que para crear este ecosistema localmente hay que trabajar sobre el tema de informalidad. Así yo, de mi perspectiva, no diría que ese es algo que va a venir y exigir un comprador de afuera, pero es necesario por la industria como tal para seguir desarrollándose, para que llegue a un punto que puede ser como una potencia aún más grande lo que es. Exacto. Muchas gracias a ambos. ¿Qué pregunta? ¿Una más? Vamos con una más. Dos más breves, ¿eh? Hola, buen día. Una consulta para Mónica. Usted en una de sus presentaciones habló de una merma de la producción lechera en Europa y una de las causas es el impacto de las políticas públicas vinculadas al medio ambiente. ¿Usted considera, haciendo un poco de futurología, que al menos hasta el 2030 no se van a ejercer políticas públicas en Argentina que contribuyan a producir en forma más sustentable? ¿Qué pregunta para mí de extranjera? No, creo que todo el mundo está en rumbo para tener más reglas sustentables. No quiero decir que Argentina va a estar exento de eso porque creo que en cada parte del mundo, que sea Asia, América, Europa, todos vamos a ver. Lo que sí creo que Europa tiene como una conversación mucho más avanzada y si queremos como sacar un poco de eso, podemos hablar de por ejemplo, el tema del Mercosur-EU Free Trade Agreement, ¿no? Una de las razones que eso no va a pasar es porque Europa está imponiendo reglas mucho más fuertes en términos del medio ambiente. Así, yo no diría que en Argentina no va a pasar, pero lo que sí diría es que esta conversación afuera está mucho más avanzada. Bien, agrega Jorge. Sí, yo cada vez que digo este tema de que una ventaja para Argentina son las restricciones ambientales en el exterior, me dicen que estás pensando que acá no lo vamos a hacer. Lo que pasa es que en Estados, sobre todo en Europa, está ocurriendo eso porque tuvieron 100 años consecutivos de agresión al medio ambiente. Lo dañaron de tal manera que ahora quieren corregirlo. Nosotros todavía estamos a tiempo de no cometer el mismo error. Es decir, podemos crecer en producción en forma extensiva y en forma intensiva sin dañar el medio ambiente. Obviamente que para eso hay que trabajar desde ya en cumplir esos requisitos y no tener el problema de la carga de contaminantes que tiene Europa, que ha llegado a niveles que contaminó toda el agua y está perjudicando las otras actividades. Exacto.
Muchas gracias a ambos, les damos un aplauso. Les vamos a entregar Agradecemos la tarjeta gris. presencia de nuestros disertantes del módulo 1, que por cierto nos han ilustrado muy bien sobre el tema. Recibieron obsequios de nuestro sponsor Ilolai, al que agradecemos su participación.